Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más junto a nosotros haciendo Perfiles en su sexto ciclo, en el segundo programa de este sexto ciclo. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos han llamado y nos han felicitado por haber comenzado esta nueva etapa de Perfiles. Quiero saludar muy especialmente a mi amigo José Luis Ribán, con quien estuve dialogando hoy de tarde, y a través de él me interioricé un poco más de esa tarea que viene realizando el Círculo Italiano de Pando con motivo de la reparación de la escuela número 111 de nuestra localidad de Pando. Una tarea que posiblemente sea el Estado quien debió emprenderla, pero como no fue así, la gente del Círculo Italiano se pusieron un poco la carga al hombro y comenzaron a trabajar y a hacer todas las gestiones necesarias para que ese edificio que es tan amplio pero que está tan mal vuelva a ser un buen edificio, sobre todo teniendo en cuenta que se necesita una cantidad de mejoras edilicias por la cantidad de niños que concurren allí y que se están educando. Por eso felicito a la gente del Círculo Italiano de Pando que emprendieron esta obra. El invitado que tenemos hoy me deja a mí personalmente muy tranquilo, porque sé que no tengo que hablar demasiado, porque yo sé que él tiene mucho para decir. Y por eso siempre es un honor recibir en Perfiles al doctor Gustavo Salli. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias, Julio, por invitarme. Con todo gusto, un placer estar aquí. Sabemos que la agenda está apretada, ¿no? Sí, estamos apretado de tiempo y sobre todo porque tengo un viaje en la mañana para Brasil. Ah, bien, bueno. Doctor, Partido Verde Animalista y usted candidato a la presidencia de la República. Recordará que la última vez que estuvo acá con una serie de denuncias, con todas sus opiniones respecto a los temas del país, yo le había preguntado por qué no se lanzaba al ruedo político. Y ahora sí, parece que le dio la razón en el tiempo a la pregunta. Efectivamente, entramos en política, Julio, por diversos motivos, pero la decisión en definitiva estuvo condicionada por un hecho desgraciado en mi vida, que fue la pérdida de mi madre el 14 de enero. Allí constatamos, sufrimos la experiencia de lo efímero que es el transitar del ser humano por la vida. Nosotros con 61 años y después de 13, 14 años luchando desde el ámbito judicial contra una corrupción estructural que afecta al país, entendimos que debíamos comprometernos más aún y debíamos tener mayor resonancia en nuestra actividad, sobre todo para no dejarle a nuestra descendencia, fundamentalmente a mis 3 nietos, un Uruguay en la situación de degradación que vive actualmente. Y eso nos impulsó entonces a tomar una decisión contraria a lo que había sido nuestro discurso de muchos años, en el sentido de no mezclarnos en la partidocracia. Hay un cambio condicionado por estos aspectos trascendentes, existenciales, y decidimos entonces candidatearnos, autoproclamarnos a la candidatura a la presidencia de la República. Invitamos a un amigo, socio, colega, el doctor Enrique Viana, quien no estaba muy convencido de la idea nuestra, pero en definitiva por una cuestión de amistad y por entender también los argumentos que esgrimíamos para esa decisión, nos acompaña. Pensamos en la formación de un partido, los tiempos no nos daban. Uno de los fundadores del Partido Verde Animalista, Leonel García, había tomado contacto con nosotros mucho tiempo antes. Nosotros habíamos declinado la invitación de Leonel a participar de dicho partido, y ante esta situación retomamos el contacto y congeniamos rápidamente con el conjunto de compañeros del Partido Verde Animalista e impulsan mi candidatura a la presidencia de la República y la del doctor exfiscal Enrique Viana a la vicepresidencia de la República. Doctor, ¿por qué se llama Partido Verde Animalista, PVA?
Bueno, ya estaba formado y porque tiene dos vertientes fundacionales muy importantes, que una son los compañeros que están muy preocupados por los aspectos medioambientales, ecológicos, y otro sector, otro vector del partido, que son los animalistas, los que están muy preocupados por el maltrato animal y pretenden llevar adelante, y nosotros lo acompañamos, y en caso de ser ungidos para el Parlamento vamos a presentar y promocionar esos cambios legislativos necesarios para atender situaciones de maltrato tan frecuentes en el país. Y ese es un poco el motivo de la denominación, que es ajena, por cuanto es anterior a nuestra incorporación al partido. Ahora, doctor, en el día de mañana vamos a suponer de que usted sea electo presidente de la República. Vamos a plantearnos ese escenario. Es una hipótesis remota, ¿verdad? Pero vamos, bienvenida. Planteémosla. 3 primeras medidas, 3 primeras firmas de Gustavo Salle, presidente de la República para el Uruguay. Bien. Eliminación de la bancarización obligatoria. Eliminación por nulo, criminal, abusivo, leonino y ruinoso el contrato ROU-UPM. Y tercer firma, la obra pública hidráulica más importante del país. Todos los cursos de agua dulce del país en condición de sanos y no contaminados. Cuarta medida, todos los recursos humanos disponible para devolverle al país orden y tranquilidad, que es un imperativo constitucional establecido en el artículo 168, numeral primero de la Constitución, que el presidente Tabaré Vázquez no está cumpliendo y nos tiene a todos los uruguayos sumidos en una situación de terror. Es decir, nos tiene sumido por su inoperancia y por su omisión en una condición de vida absolutamente aflictiva, mortificante y censurada por el constituyente. ¿Cómo haría usted para elegir a sus colaboradores principales? Por ejemplo, mañana, presidente de la República, usted tiene que designar al gabinete ministerial. Entonces, ¿quiénes son o quiénes serían o qué condiciones reunirían esos hombres para integrar un gobierno de Gustavo Salle? Honestidad e idoneidad. 2 requisitos esenciales para la función de gobierno. Con honestidad e idoneidad yo voy a asegurar, primero, lealtad a los principios democráticos republicanos, lealtad al presidente de la República y al mismo tiempo, con la idoneidad, me voy a asegurar de un elemento fundamental para los gobernantes, que es la eficiencia. Ahora, ¿no ve eso hoy en los gobernantes, vamos a decir, en los secretarios de Estado, en los ministros, en el Poder Ejecutivo? ¿No ve esa idoneidad y no ve esa honestidad que usted reclamaría en el caso de ser el presidente de los uruguayos? Estamos gobernados por una suerte de asociación para delinquir, enquistada en el gobierno, que ha ejecutado actos de saqueo contra el pueblo uruguayo y que está impulsando en este momento el contrato que desde el punto de vista jurídico resulta más criminal y con proyección genocida que reconozca la historia contractual pública del país. Me refiero al contrato ROU-UPM. Y a ese punto me quería referir yo, usted se me adelantó, así que siga para adelante. Sigo. El contrato ROU-UPM es un contrato coimero con proyección genocida. ¿Por qué una y otra? ¿Por qué es un contrato coimero? Porque un presidente de una república democrática se encierra en Finlandia en el despacho de los directores de una transnacional y allí, violentando los principios artiguistas sintetizados en la frase "no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad", hace exactamente lo contrario,
vende el patrimonio y vende el patrimonio más importante que puede tener un conglomerado humano, el líquido vital, el 70% del cuerpo humano, vale decir, el agua dulce. Luego, por si eso fuera poco, inviste de potestades a 3 funcionarios de la Presidencia de la República en contradicción con la Constitución de la República para que firmen ese contrato que por sus características es criminal, nulo, ruinoso, abusivo, leonino. Todos estos elementos, además, tienen el siguiente aspecto. Se compromete el recurso natural, estratégico, planetario más importante, que el propio Frente Amplio, usted sabe que yo lo denomino fraude amplio. Lo he escuchado. Por la metamorfosis que experimentó esta fuerza política. No tiene nada que ver el Frente Amplio fundacional, una fuerza política que se declaraba antiimperialista, contraria al colonialismo, contraria al extractivismo, que proyectaba reforma agraria, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, a esta fuerza que bancarizó la nación, que privatiza el Banco República, que nos obliga a estar bancarizados, es decir, a llevar todos nuestros recursos económicos y financieros a la élite banquera, que extranjerizó como ninguna fuerza política en el gobierno al país, que produjo un éxodo de la población rural a la capital y que profundizó un proyecto neocolonialista extractivista que no le pertenece, que en realidad es un proyecto originario del Partido Colorado. La ley forestal es del Partido Colorado, es del gobierno de Sanguinetti. Y que cuando fue oposición la criticó ácidamente, pero hasta unos días antes de ser gobierno. Basta recordar el discurso del señor presidente actual, cuando era oposición, Tabaré Vázquez, en Minas de Corrales, denunciando la traslocación de las industrias contaminantes desde los países centrales, de los países industrializados, a los países subdesarrollados, entre ellos Uruguay, cuando se oponía precisamente al proyecto de Bodnia. Después, en esa metamorfosis, en esa vuelta que realizó desde el punto de vista ideológico-político, fue uno de los presidentes que, de manera más flagrante y obscena, demostró el grado de adulonería y dependencia colonialista con los Estados Unidos. Cuando los hermanos de Gualeguaychú, por rumores, se hablaba de una acción directa contra Bodnia en Fray Bentos, no solamente movilizó a la Armada Nacional, sino que, como lo declaró en el colegio Montesexto, tomó contacto con los Estados Unidos y pidió, en caso de haber una agresión de Argentina, que Estados Unidos enviara tropas a los Navy SEAL para defender, no el territorio nacional, para defender la zona franca de Bodnia. Entonces, evidentemente nos encontramos frente a una fuerza política que ha experimentado un cambio total, pero no solamente en el ámbito político-ideológico, sino en el ámbito moral. Porque yo quiero ser muy claro en esto. El gobierno del fraude amplio, es decir, esa nueva fuerza totalmente transformada, es uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país. Nunca se había visto la estructuralización de la corrupción como ideología. Hace pocas horas, tenemos una sentencia confirmatoria de la culpabilidad de 2 altos funcionarios del gobierno de Mujica, y el presidente sale a ratificar su confianza y a hablar y a propalar la buena fe de estos funcionarios que fueron condenados y que estuvieron contextualizados en su accionar por un verdadero escándalo, el escándalo de Pluna. Que tú sabes, Julio,
que el primer denunciante de Pluna, en el 2007, cuando Campiani y Vázquez salían en los medios de comunicación subiendo al Bombardier, al avión, fui yo que denuncié en el juzgado de letrado de primera instancia en lo penal de 20º turno que todo el proceso de privatización de Pluna había sido al margen de una licitación pública internacional, de la misma manera que procede con UPM, y que esa forma de proceder tenía apariencia criminal. Y no solamente denuncié en los estrados penales, sino que en los estrados civiles pedí medidas cautelares para que no siguiera el proceso de contratación criminal que estaban llevando adelante Vázquez, Astori y Rossi en el caso de Pluna. Lamentablemente la justicia no actuó a la altura de los acontecimientos, nuestra denuncia y nuestras medidas cautelares no fueron acogidas y terminó pagando el pueblo uruguayo. Ahora, Gustavo, ¿sentiste en ese momento que la justicia estaba digitada, estaba comandada por el Poder Ejecutivo de alguna manera? ¿Sentiste que de alguna manera se dijo, no, esto no, esta denuncia no se le da curso o no vamos a investigar esto? ¿Lo sentiste así? Yo quiero recordarte, Julio, como colega, que yo comencé la actividad judicial en 1980, siendo funcionario administrativo grado 2 de la Fiscalía del Crimen de cuarto turno. Es decir, que tengo muchísimos años en la Fiscalía, de la cual me fui en el año 1994, y tengo muchos años como defensor penal privado. Es decir, conozco muy bien el funcionamiento de la justicia. La justicia siempre fue un nicho masónico. Vamos a empezar por ahí. Es decir, fue un nicho donde el poder de la masonería tiene mucho predicamento, condiciona mucho las decisiones trascendentes de la justicia. Eso ya nos está hablando de cierto condicionamiento importante. Y sobre todo cuando el presidente de la República es masón y sus asesores son masones. Entonces, y sus secretarios son masones. Entonces, eso ya nos está marcando un condicionamiento muy importante. Pero a partir del gobierno de Mujica, con la promulgación de la ley 19.334, que es la transformación del Ministerio Público en un servicio descentralizado, que como tal, su jefe máximo, con las potestades que le confiere el artículo 197 y 198 de la Constitución, es Tabaré Vázquez, o sea, el presidente de la República, con la ley 19.293, nuevo Código de Proceso Penal, que le arrebata a los jueces letrados la potestad, la capacidad investigativa y se las confiere al servicio descentralizado que dependen de Tabaré Vázquez, la justicia en nuestro país ya no es justicia. Ya es una suerte de función administrativa cuyo jefe es el presidente de la República. Pero, ¿cómo te arreglás para trabajar en ese sistema? Seguimos trabajando. ¿Sos defensor? Sí, ¿sos abogado defensor? Soy abogado defensor privado. Sí. Pero además soy, en el ámbito social, un denunciante de todos los actos, o de todos los que yo conozco y tengo prueba, con apariencia criminal. Hace unas horas acabo de presentar, junto al doctor Enrique Viana, ex fiscal, que se fue para no aplicar un código inmoral, un código criminal, que viene impuesto por los Estados Unidos. Cabe recordar que este código comenzó a elaborarse y a aceptarse con la intervención de Yulisa Reynoso, que se reunía en el rancho de Varela, con el ex guerrillero Mujica y con el actual fiscal general, ex militante del Partido Comunista, el doctor Jorge Díaz, y trajeron este código con el apoyo del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Ha habido una suerte de cogobierno, Julio, de cogobiernos del fraude amplio con los restantes tres partidos. Yo me permito recordarle a la audiencia que este contrato coimero, RO-UPM, ha tenido el apoyo insustituible del Partido Nacional. Sin el decreto 2443/2017 de Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, que promovió la recategorización de los padrones rurales en padrones urbanos o suburbanos, era imposible que la planta industrial
de celulosa se asentara en Pueblo Centenario. Es decir, aquí ha habido una coparticipación, una coautoría muy activa del Partido Nacional y del Fraude Amplio para llevar adelante este proyecto que, vuelvo a repetir, es un proyecto nefasto. Pero volviendo a la justicia, yo hablo de un golpe de Estado técnico, Julio, porque cuando tú eliminás el Poder Judicial, nada menos que en la potestad investigativa, ya no podés hablar de Estado de Derecho, ya no podés hablar de democracia, ya no podés hablar de tripartición de poderes. Gustavo, de eso y de otras cosas más te voy a invitar a continuar hablando una vez que atendamos a nuestros patrocinadores comerciales. Con todo gusto. Enseguida volvemos. Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Helio Sinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. En Pando, panadería y confitería La Bandera, con la más alta calidad en la elaboración de pan, masas y sándwiches. Y como si todo esto fuera poco, también lo mejor en roticería y los domingos, la super oferta, 300 ravioles y medio kilo de masas por 270 pesos. Además, cada 100 ravioles, 50 de regalo. Sí, 150 ravioles por 80 pesos. La Bandera, siempre lo mejor para todos. Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. ¿Tenés que hacer un regalo? ¿Querés lucir algo diferente? Vení a la Nueva Joyería. También hacemos reparaciones de todo tipo de relojes y alhajas. Garantía de servicio junto a la mejor atención. La Nueva Joyería está en Artigas 981, Pando. Teléfonos 2292 6901 y 092 11 2029. En Pando tu farmacia es Sesme, con la mejor atención, con todo lo que tu salud necesita, además perfumería y regalos. Farmacia Sesme está abierta de lunes a sábados de 8 a 21 horas y también los domingos de 8 a 14. Con la receta de tu médico tenés un 25% de descuento en la compra de medicamentos. Farmacia Sesme, Avenida Artigas 852, esquina Garibaldi. Fono Sesme 2292 4637. Y continuamos con el doctor Gustavo Salle. Gustavo, hace pocos días una noticia que fue una bomba cuando te encadenaste precisamente en Plaza Independencia y frente a la Torre Ejecutiva. Ahí en eso, ¿qué quisiste demostrar? ¿Qué le quisiste decir a la ciudadanía y qué le quisiste decir al poder? Bien, fue una estrategia, sin lugar a ninguna duda, y corresponde destacar que no soy el estratega, el que urdió la estrategia. Nosotros acompañamos al militante social y político Marcelo Ospitale, que antes había tenido un acto de valentía, de arrojo, de militancia muy importante cuando se presenta en el Ministerio de Transporte e increpa a Rossi y las otras autoridades con respecto precisamente a las características criminales que tiene el contrato ROU-UPM y en particular la parte del proyecto ferroviario. Todos recordarán, porque tuvo una repercusión internacional, la presentación de Marcelo Ospitale en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El día 17 de mayo, los banqueros internacionales y los organismos multilaterales de crédito vienen a dar el ok para el préstamo infame que va a financiar la maximización de las ganancias
de la transnacional UPM a costa del empobrecimiento del pueblo uruguayo, del endeudamiento del pueblo uruguayo y fundamentalmente de la contaminación del pueblo uruguayo. Es decir, que no solamente vamos a perder recursos económicos, sino que vamos a perder salud, vamos a perder vida, porque estos gobernantes están entregando vida. Necesitábamos realizar una acción directa de llamado de atención al pueblo uruguayo, que por supuesto está muy adormecido. Y no por casualidad, están operando muchos factores y muchas instituciones para ese aletargamiento del pueblo uruguayo. Tenemos un PIT-CNT operando en favor de la transnacional UPM, como en su momento operó en favor de la obligatoriedad de la bancarización. Tenemos, por supuesto, a los banqueros y tenemos a la clase política con representación parlamentaria, excepto Asamblea Popular. Pero el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido Nacional y, por supuesto, el gobierno están en favor de este proyecto que yo lo considero nefasto. Entonces, realizamos la movilización, intentamos ir hacia la casona de Suárez, porque Vázquez se escondió. Para la firma de la infamia, el presidente se escondió. Lo iba a firmar en la casa presidencial, en la torre ejecutiva, pero ante la movilización popular prefirió esconderse y llevar a los banqueros a Suárez. Con Hospitales y un conjunto de personas intentamos trasladarnos a Suárez a pie. Hacemos unas cuadras por 18, unas cuadras importantes, vamos de Plaza Independencia al Entrevero, pero evidentemente se nos fue desarmando la movilización. Allí Hospitales me plantea un plan B, tomar la plaza para que el 18 de mayo, el día de conmemoración de la Batalla de las Piedras, quienes estuviéramos al pie del monumento al prócer, fuéramos los verdaderamente artiguistas, los que no vendemos el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, como lo había hecho hacía unas pocas horas el propio presidente de la República. Ya algo con ribetes épicos. Épicos y sobre todo de estrategia militar, tomar la posición. Es más, después de tomada la posición, cuando comienzan los preparativos del acto, yo le grito a la tropa que le habíamos tomado la posición. Y le grito a la tropa, sobre todo a los blandengues, que como soldados de Artigas, el corazón de ellos estaba de este lado del vallado, porque hicieron un vallado con respecto al monumento a Artigas. Los artiguistas estábamos de este lado, los que estaban vendiendo la patria le miraban el rabo al caballo. Quien le llevó la ofrenda floral a Artigas, y están los videos, fui yo. Quien miraba a Artigas a los ojos éramos los militantes del PBA que estábamos ahí tomando la posición. Los que habían vendido la patria, insisto, miraban los cuartos del caballo de Artigas, pero no Artigas. Es más, a medianoche viene un mediador de la Republicana, muy amable, muy respetuoso, y me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque éramos Marcelo Hospitales, Vladimir, muchacho muy joven de 18 años, yo y 13 militantes más que nos acompañaron toda la noche. Y le dije, vamos a permanecer aquí, oficial. Dice, bueno, pero ustedes están en el pasaje del lugar donde se le hace la ofrenda floral. No hay ningún problema, mediador, le digo. Nosotros nos vamos a correr 1 o 2 metros, lo que haga falta para que el señor presidente haga el acto con los otros, con los artiguistas. Bueno, se fue con esa respuesta, consultó, Presidencia de la República determinó que no se hiciera el acto en la plaza tomada por nosotros y que se hiciera frente a la puerta del edificio de Presidencia. Por lo tanto, nosotros consolidamos la posición, homenajeamos a Artigas, no solamente simbólicamente, sino desde el punto de vista ideológico, defendiendo el ideario artiguista. No entregar el país al imperialismo,
a las corporaciones, a las fuerzas extranjeras. No llegaron al contacto nunca, no se llegó a ninguna pelea, ninguna... No, pero con el oficial de la Republicana en un trato respetuoso, afable. Es más, ellos permanecieron en una camioneta Hyundai, entre las dos casas, entre la casa de gobierno nueva y la histórica, y mi estudio está a 60 metros de ese lugar, donde yo fui por 2 veces al baño. Obviamente no podía hacer mis necesidades en la plaza. Incluso al pasar dialogábamos y yo le ofrecí mi estudio si necesitaban no solamente el baño, sino calentar agua o algún otro elemento. Así que la relación con las fuerzas del orden fue afable, respetuosa y cordial. ¿Y qué le decís a Tabaré Vázquez si lo tenés mano a mano en este momento? Que está vendiendo la patria y que lo está haciendo de forma criminal. Ahora, ¿no hizo nada bien el Frente Amplio en estos 3 periodos de gobierno? Porque tenemos 2 de Vázquez y 1 de Mujica. ¿No ves nada bien en Mujica todo esto? fue el hombre más nefasto de la historia del Uruguay. Mujica trajo la degradación moral, axiológica, es decir, ética, de los valores y política. Es un destructor, es un verdadero Terminator. Y es un Terminator de aspectos intangibles, espirituales, de valores, de moral. Y en el mismo sentido se ha orientado el doctor Tabaré Vázquez, que es un individuo profundamente materialista, que ha creado un verdadero imperio, que ha utilizado el gobierno para sus negocios familiares, que se ha enriquecido, y esa utilización espúrea de los poderes etáticos para el enriquecimiento personal es verdaderamente una conducta degradante, es un ejemplo referencial, comportamental de los más negativos. Yo siempre digo, tenemos un grave problema de seguridad, tenemos un grave problema de criminalidad, porque estamos atenazados por la criminalidad marginal, pero también por la criminalidad gubernamental y empresarial. Nosotros tenemos hace poco la denuncia por la utilización de dineros en la Española para crear una empresa privada entre el hijo de Tabaré Vázquez, el hijo de Toma y el hijo de Salgado. Es decir, proyectan el enriquecimiento a su descendencia. Lo tenemos denunciado. Tenemos denunciado todas las conductas criminales que ha perpetrado este presidente. Ahora, pero claro, él es el jefe de la fiscalía donde llevamos la denuncia. Ahora, ¿cómo ves el futuro? ¿Te parece que continúa un 4º periodo del Frente Amplio? ¿Te parece que la oposición accede al poder? Mira, esto funciona así, Julio. Las grandes transnacionales, cuando tú tenés la dicha, como tiene el Uruguay, de poseer recursos estratégicos, como es el agua, como es el acuífero guaraní, como son los cauces de agua dulce del país, se transforman rápidamente en verdaderas maldiciones. ¿Por qué? Porque las transnacionales vienen por esos recursos. Y vienen por los gobernantes corruptos. Y vienen por los gobernantes que tienen una estructura que ofrece la menor resistencia a ese proceso de apoderamiento de los recursos. Y el Fraude Amplio está en una situación estratégica. ¿Por qué? Porque tiene el gobierno, porque controla a través de la cúpula sindical corrupta del PIT-CNT a la masa de obreros, porque tiene a la FEU también coparticipando del gobierno, desmovilizando a los jóvenes, aun cuando este gobierno le está confiscando el futuro a los jóvenes, y utiliza como elemento extorsivo para presentarse a las multinacionales todos esos vectores de poder que no lo tienen los partidos tradicionales. Al contrario, el discurso es, si ganan los partidos tradicionales, los sindicatos, los estudiantes, la academia, va a prender fuego el país. Entonces, las corporaciones, ¿dónde ponen el dinero para la campaña electoral? Lo ponen en todas las canastas, pero ponen más en esa canasta que le ofrece todas esas
prebendas, esos privilegios estratégicos que los otros no tienen. ¿Llegás a confiar en alguien de la fuerza del gobierno? ¿Hay alguien, más allá de lo que No. de tus comentarios de Mujica? Julio, si yo digo que pero no te parece que haya absolutamente no puede haber, porque si hay alguien que lo hubo, se va, dice, no, yo frente a esta asociación para delinquir que está vendiendo la patria, encerrado en un despacho en Finlandia, enriqueciéndose personalmente, no puedo estar un minuto. Por supuesto que hay gente que se ha ido del fraude amplio, pero el que ha permanecido en estos 3 gobiernos, que fueron 3 gobiernos delincuenciales, corruptos, vendepatria, no puede estar, Julio, se tiene que ir. Los que amagan, los que hacen el teatro para la tribuna, ¿verdad? Que los hay, no son más que eso, tribuneros, pero han participado y saben. Yo me reuní con Sendik, tú lo sabés, sí. Yo me reuní con Sendik, es más, le planteé toda una estrategia para mantenerlo en la vicepresidencia atrincherado, porque era una forma de tener a la nave del fraude amplio por debajo de la línea de flotación. Le pregunté si tenía elementos para, de alguna manera, imputar a las figuras más importantes. Yo tengo elementos para meter preso a todo el Frente Amplio, me dijo. Es más, estoy tratando de llegar a Sendik para que me confiese lo inconfesable que tuvo la negociación de UPM con Tabaré Vázquez. Porque a Sendik se le ha hecho pagar el precio de chivo expiatorio. Y todos los restantes miembros de la asociación para delinquir resulta que son impolutos. Entonces nosotros le queremos decir, a ver, te ejecutaron, te entregaron, te vendieron, te utilizaron. ¿No tenés reacción frente a esto? Pero entonces, ¿estás de alguna manera confirmando la inocencia de Sendik? No, Sendik no es inocente de nada. Pero no es el único culpable. ¿Tú te pensás, Julio, que se saquea a ANCAP en 800 millones de dólares solamente con el accionar de Sendik? Pero perdón, por constitución, el control sobre ANCAP lo tenía Astori, lo tenía Kramerman, lo tenía Carolina Cose, lo tenía el propio Mujica. En su momento Vázquez, en lugar de proceder al encubrimiento del saqueo, llevando 800 millones de dólares del pueblo uruguayo, que fue lo que hizo, eufemísticamente se le llamó la recapitalización de ANCAP, en realidad era tapar el agujero económico y financiero que había dejado la administración Sendik, acompañado de blanco y colorado, porque allí estaba Camí y allí estaba también Amaro. Entonces, cuidado, la oposición estaba en ANCAP. Entonces fue y llevó el dinero de los uruguayos para tapar las barbaridades que se hicieron. Yo digo que hay responsabilidades de Mujica, de Vázquez, de Kramerman, de Carolina Cose, de Astori, de una cantidad de individuos vinculados a ese saqueo de la empresa estatal más importante. Entonces, frente a eso, ¿qué hizo el fraude amplio? Lo entregó. Lo digo yo, este es el culpable, este es el corrupto, y todos nosotros no tenemos nada que ver con Alur, no tenemos nada que ver con Fripur, no tenemos nada que ver con los negocios de Venezuela, no tenemos nada que ver con ROUPM, no, ustedes tienen que ver, ustedes están en todos esos negocios. Y nosotros estamos detrás de ello denunciando todos estos. Ahora estamos denunciando el tema del puerto chino, estamos denunciando la violación de los derechos humanos en las cárceles, lo venimos haciendo desde el año 2009, estamos denunciando las torturas en el INISA, el famoso chaleco químico, donde un director se equivoca, toma un jugo que está preparado justamente para ese efecto, el chaleco químico. Lo tenemos denunciada esa situación desde el año 2011. Vale decir que 8 años más tarde se sigue dando la misma situación, nosotros seguimos denunciando. Vamos a ampliar la denuncia de UPM contra todo el Consejo de Ministros, porque no sé cuántos minutos tenemos, pero sería muy importante que la audiencia supiera qué pasó con el contrato UPM que tuvo una modificación. Eso también te lo quiero preguntar fundamentalmente y que lo digas. Sí, que lo explique. Que me des tu opinión al respecto. Sí, que lo explique. El tema es así. El contrato ROUPM, que está publicado, está en la página de la Presidencia, no está publicada la modificación. Es del año
del 7 de noviembre del 2017. Son dos contratos, uno en inglés y otro en español. Pero, si me permitís... ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a una pausa? Con mucho gusto, cómo no. Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Heliosinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum, a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. En Pando, panadería y confitería La Bandera, con la más alta calidad en la elaboración de pan, masas y sándwiches. Y como si todo esto fuera poco, también lo mejor en roticería y los domingos, la super oferta, 300 ravioles y medio kilo de masas por 270 pesos. Además, cada 100 ravioles, 50 de regalo. Sí, 150 ravioles por 80 pesos. La Bandera, siempre lo mejor para todos. Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. ¿Tenés que hacer un regalo? ¿Querés lucir algo diferente? Vení a la nueva joyería. También hacemos reparaciones de todo tipo de relojes y alhajas. Garantía de servicio junto a la mejor atención. La nueva joyería está en Artigas 981, Pando. Teléfonos 2292 6901 y 092 11 2029. En Pando tu farmacia es Sesme, con la mejor atención, con todo lo que tu salud necesita, además perfumería y regalos. Farmacia Sesme está abierta de lunes a sábados de 8 a 21 horas y también los domingos de 8 a 14. Con la receta de tu médico tenés un 25% de descuento en la compra de medicamentos. Farmacia Sesme, Avenida Artigas 852, esquina Garibaldi. Fono Sesme 2292 4637. Amigos, volvemos con perfiles y volvemos con la explicación del doctor Gustavo Salle. Vos estabas dando una explicación, lamentablemente te tuve que cortar por el compromiso comercial. Son importantes los compromisos comerciales. ¿Cómo no? Hay que solventar el por programa. Supuesto, ni que hablar. Bien. Esto es así, amigos. Hay un contrato, ROUPM en castellano, en español, y un contrato similar en inglés. No son traducciones, son dos contratos, uno en español y otro en inglés. En un tema medular, como es el precio de lo que va a pagar por el uso de la vía UPM, el contrato en español establece que será de 0,5 centavos de dólar la tonelada bruta por kilómetro. 0,5 centavos de dólar americano por kilómetro. A su vez, como son dos contratos en idiomas diferentes, hay una cláusula, creo que es la cláusula B, inciso G del contrato, que dice que en caso de haber diferencias o incongruencias entre la versión en español y la versión en inglés, se tendrá como válida, se estará a lo que diga la versión en español. En español, el precio es 0,5 centavos de dólar. En inglés es de 0,005, 100 veces menos. Con el precio en idioma español, como establece el contrato, el tiempo para recuperar la inversión era de aproximadamente 74 años. En la versión en inglés, el tiempo para recuperar la inversión serían 740 años. Es decir,
UPM paga 100 veces menos. Pero la versión que vale es la versión en español. 3 funcionarios, el doctor Toma, el doctor Roballo y el contador García, el 9 de abril del 2018, por sí, ante sí y en representación de todo el pueblo uruguayo, en contra de lo establecido contractualmente, aceptaron la versión en inglés. Por lo tanto, regalaron a UPM cientos de millones de dólares, que es lo que representa ese precio durante todo lo que dura el contrato. Por sí y ante sí. Funcionarios que la Constitución y la ley no los habilita a actuar contratando el nombre y representación del Estado y de todos nosotros. Por si eso fuera poco, después de esa venta de la patria, de ese regalo del dinero de los orientales, va al Consejo de Ministros lo actuado por estos funcionarios. Y por resolución 1254/2018, resolución 154/2018, el Consejo de Ministros y el Presidente de la República ratificaron esa entrega de la patria. Nosotros ya tenemos pronta la ampliación de la denuncia penal por este comportamiento. Este comportamiento, amigos, que los perjudica a ustedes y a nosotros en cientos de millones de dólares, que funcionarios encerrados con los directores de UPM le regalaron cientos de millones de dólares. Yo le decía fuera de cámara a Julio, pensar que para remozar el Clínicas se precisan 100 millones de dólares. Aquí se regalaron cerca de 700 y pico millones de dólares por 3 funcionarios actuando fuera de su competencia, fuera de sus potestades, a una transnacional. Bueno, este tipo de cosas, amigos, la falsa oposición, los colaboracionistas, los cómplices de esta trama delictiva, no dicen absolutamente nada. El único partido que se ha plantado frente a la corrupción estructural y ha denunciado este tipo de cosas y seguirá denunciando es el Partido Verde Animalista por intermedio del doctor Enrique Viana y por intermedio mío. Si mañana no llegás a ser presidente de la República, ¿dónde te ves? ¿Te ves ocupando un cargo? No. A ver, si yo estoy acusando... No, pero yo me refiero, no, vamos a suponer de que esta fuerza gobernante no llega a un cuarto gobierno, que gana la oposición. Gana el Partido Nacional. Por ejemplo. Gana el otro partido que colaboró en forma imprescindible con el proyecto coimero genocida ROUPM. ¿Vos me ves ocupando un cargo? No, por lo que vos decís, evidentemente que no. ¿Me ves ocupando un cargo si gana las elecciones Sanguinetti? Que los responsabilizo de ser el autor del proyecto neocolonialista extractivista de la forestación y las plantas celulósicas. Tampoco. Entonces, evidentemente, pero vamos más lejos todavía, Julio. Ante un balotaje entre partidos que son el mismo perro con distinto collar, personalmente no voto. Los votantes del PVA que hagan lo que les parezca conforme a su leal saber y entender. Pero como candidato a la presidencia, como líder del partido, yo le voy a decir, en esto que es pan con pan, en esto que es lo mismo, en esto que colaboraron, nosotros no tenemos nada que ver. O sea que le decís que no a cualquier ofrecimiento que te puedan hacer de cualquier partido político. Por supuesto. La única forma de que personalmente lleve la propuesta al PVA de participar es que, por ejemplo, la oposición nos dijera, le aceptamos la derogación de la obligatoriedad, le aceptamos la modificación del modelo agrocontaminante actualmente imperante, le aceptamos el proyecto de agua dulce, sana, no contaminada para todo el país, le aceptamos el proyecto de eliminar el nuevo Código del Proceso Penal y la ley del golpe de Estado técnico, que es la creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General, y volvemos a un sistema donde tengamos tripartición de poderes con un poder judicial fuerte con las potestades investigativas. Bueno, a ver,
en la medida que me están aceptando prácticamente los elementos esenciales desde el punto de vista estructural y político del PBA, es una suerte de cogobierno con el PBA. Ahora, vos ves a la Rañaga, o ves a Sartori, o ves a la calle Pou, para guiarme por los datos de las encuestas, porque hay otros candidatos del Partido Nacional, Yafiliola, Antía, ¿verdad? ¿Los ves transando en esos aspectos? ¿Los ves aceptando esta propuesta? Tal vez en algún punto sí, quizá no en todo. Bueno, pero nosotros planteamos... Para una colaboración directa, vos pedís claro, nosotros, que eso se exactamente. Sí, porque son los cambios estructurales que requiere un país que quiera salir del subdesarrollo, de la corrupción institucionalizada, que quiera una transformación importante, que quiera salir de la contaminación, que eso es lo más importante. Un individuo que está dentro del Partido Verde Animalista tiene una preocupación fundamental por la vida y por la salud. Nosotros anteponemos vida y salud a todos los elementos materiales que se están haciendo valer en esta campaña política, que es una campaña de las peores que ha tenido el Uruguay, porque prácticamente no tienen diferencia, porque el grado de endeudamiento y condicionamiento que tiene el país es total. Porque yo te explico algo, Julio. Si mañana yo soy presidente de la República, el problema que voy a tener no es tanto con mis compatriotas, sino con los elementos foráneos de condicionamiento. Aquí va a llegar un enviado de Christine Lagarde, va a llegar seguramente un ejecutivo de Standard & Poor's, de Moody's, de Fitch, van a llegar tal vez agentes del Banco Mundial, ¿verdad? De Moreno va a mandar, y que me van a decir, Salle, usted está debiendo 60.000 millones de dólares, además de toda la deuda encubierta en los fideicomisos, además de todas las deudas que tiene su país a través del sistema de la financiarización. Por lo tanto, usted está totalmente endeudado. Y lo que es más, estos gobernantes corruptos e ineficientes le han dejado como herencia que usted tiene un déficit fiscal del 4.5% del PBI anual. Por lo tanto, usted vive con 3.000 millones de dólares anuales prestados. Así que todo lo que usted vaya a hacer está condicionado a que antes nos pague los intereses. Usted tiene que pagarnos los intereses. Y cuando se habla de gasto público, todos estos economistas que salen a hablarle, y los que no son economistas, pero que hablan de economía, lo que no hablan es de la rigidez que tiene el gasto público. El gasto público tiene 3 o 4 elementos absolutamente rígidos con los cuales se tiene que enfrentar cualquier presidente. Primero que nada, los compromisos internacionales, pago de los intereses. Primer elemento de rigidez. Segundo elemento de rigidez, todo el sistema de pasividades. Tercera rigidez, los sueldos de los empleados públicos. Entonces, con esos 3 o 4 elementos, tú prácticamente te quedaste sin dinero y tenés que seguir viviendo. Es decir, el país tiene que seguir funcionando y ahí está, tiene que ir a pedir préstamos. Tiene que pedir préstamos. Estamos con el grado inversor en situación de riesgo. Este gobierno se aferra a la maldita inversión, que no es inversión, que es gasto, ROU-UPM, y que nos trae contaminación y muerte, porque necesita precisamente mejorar la performance frente a las agencias calificadoras de riesgo para no perder el grado inversor, porque la pérdida del grado inversor significa indefectiblemente, ineluctablemente, que te aumentan los intereses que tú tenés que pagar. Y por si esto fuera poco, estamos inmersos en un círculo perverso en lo que tiene que ver con la política monetaria para tratar de atajar el proceso inflacionario. Y por si eso fuera poco, tenemos una política de carácter monetaria que lo que procura es tener planchado el dólar, porque tener planchado el dólar significa de alguna manera controlar la inflación, pero también controlar el endeudamiento, porque si el dólar estuviera al precio que realmente tiene que estar, la ratio deuda externa, Producto Bruto Interno, es totalmente diferente a la actual, sería muchísimo más. Gustavo, para terminar, para ir cerrando, ¿quiénes te votan? ¿A quiénes está dirigido tu mensaje? Y dirigiles un mensaje a la gente. A los honestos. A los honestos. A los que quieren un país honesto,
con valores morales, axiológicos, que quieren el agua no contaminada, que quieren una vida feliz, que no quieren ser colonizados, estar al servicio de las transnacionales, que no quieren vivir en el terrorismo de Estado en el que estamos inmersos. Un Uruguay que en el pasado supimos tener. El Uruguay, yo no digo de volver al pasado, pero para el uruguayo veterano, esto que estoy yo hoy planteando, para muchos jóvenes lo podrán ver como una utopía. Pero yo me permito recordarle a los amigos que nos ven que yo soy hijo de una maestra y de un empleado de comercio que hicieron un precioso chalet en la calle Bedia 956 con esos sueldos porque había un banco hipotecario por el que no había pasado Polgar que daba préstamos sociales. Que vino el fraude amplio, vino Polgar y con las presiones de la banca privada internacional, de los banqueros internacionales, lo convirtió en un banco privado más. Y entonces tú ya no podés construir, tenés que ir a un asentamiento. Por algo tenemos el 11% de la población capitalina viviendo en asentamientos. Me quedo con una expresión tuya de hace un minuto. Ser feliz. ¿Se puede ser feliz en el Uruguay? No, en este momento, si uno tiene un mínimo de empatía, no puede ser feliz. Aun cuando no tenga apremios económicos grandes, como el gran contexto social está absolutamente fracturado, porque tenemos una brutal criminalidad de cuello blanco, gubernamental, empresarial y también marginal, porque vemos los sufrimientos de la gente por esas circunstancias, porque tenemos el agua contaminada, porque, por ejemplo, el río Santa Lucía está al borde del colapso, y lo constaté personalmente por una invitación de Álvaro Alfonso, alcalde de Aguas Corrientes. Frente a toda esa situación, uno no puede decir soy feliz. Esta gente se ha encargado de hacer del Uruguay un lugar donde hay mucha infelicidad, al punto tal de que tenemos récord en suicidios, cosa que no se dice, tenemos récord de muerte por cáncer, tenemos récord de homicidios, tenemos récord de muertes violentas en las cárceles, tenemos chaleco químico en los centros del INISA, tenemos a los enfermos psiquiátricos en situaciones pavorosas, como he podido constatar y denunciar, porque tenemos el país totalmente endeudado, porque el asistencialismo que estructuraliza la pobreza, administrado por el Partido Comunista a través del Mides, va a hacer que generaciones enteras estén dependientes del Estado para poder sobrevivir en condiciones infrahumanas, porque tenemos un sistema que fomenta la drogadicción, que fomenta el narcotráfico, porque Mujica hizo del Estado un narcoestado, produciendo marihuana para la marihuana puerta de entrada a las drogas más duras. Esto está absolutamente establecido por los forenses entendidos en la materia. Es decir, con este panorama, evidentemente, hay que ser muy egoísta para decir soy feliz. Entonces, eso nos preocupa de sobremanera y por eso estamos en la arena política. Y estamos en la arena política jugados, porque estas declaraciones mías son declaraciones de un individuo jugado. No lo vas a escuchar en ningún otro candidato. No va a haber ningún otro candidato a la presidencia de la República que diga las cosas con la radicalidad de la verdad que lo estoy diciendo yo. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Perfiles. Como persona y como profesional te admiramos y te deseamos lo mejor y éxito en todo este mensaje que estás transmitiendo. ¿Qué es lo que le deseo a todos? Que todos en democracia puedan transmitir el mensaje. Este es el tuyo, yo lo tomo con respeto. Y la gente que nos mira también sabemos que lo toma con respeto. Pero para nosotros lo más importante es que cada uno haga sonar su campana al respecto. La tuya es muy dura, la tuya se siente mucho. Porque, o sea, por eso yo decía al principio que no tengo que hablar demasiado cuando estás tú. Simplemente te tiro las preguntas y ya sé de que desarrollás toda una serie de respuestas con argumentos que son impensados para mucha gente, porque digo, muchas de las cosas de las que argumentás y de las que te fundamentás, yo las desconozco. Por eso es que
pretendo que este programa sea lo que fue hoy. O sea, una ventana abierta al conocimiento para que cada ciudadano pueda tener los elementos necesarios a la hora de tomar una decisión. Y sobre todo que la gente, que entre todos pensemos, que decía Forja que es la tarea más difícil, ¿no? Correcto. Yo te agradezco mucho el espacio y me voy verdaderamente muy reconfortado y satisfecho con un elogio que tú has proferido en este momento, que es la consideración y el aprecio personal como persona. Para mí eso es lo más importante, que tú me aprecies por lo que soy, por mi esencia. Por supuesto. Y te lo agradezco mucho. Gustavo, muchas gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros y dentro de 7 días a las 21 horas, Perfiles en el canal local de Pando. Gracias. Chao.